Bueno, con las muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro del Seminario de Mariología. Ya en el encuentro de la semana pasada habíamos tenido un punto de partida y en ese punto de partida pues habíamos comprendido o entendido que María solo se puede comprender a la luz de Jesús. Esa era como el gran o la gran conclusión a la que hemos llegado. Y en esa primera conclusión, pues también nos habíamos acercado a la realidad de esa ley de la totalidad. ¿Listo? La ley de la totalidad. Y con esos dos elementos de la ley de la totalidad y comprender a María alrededor de la imagen de Jesús, pues hoy nos disponemos a trabajar el segundo tema, el cual es el tema de los dogmas marianos, ¿cierto? El tema de los dogmas marianos. Y esta vez, pues el encuentro nos lo va a orientar el compañero Jenner Jackson alrededor de esta temática tan importante para nuestra fe. Como ustedes bien saben, pues un dogma es una proclamación de fe de la iglesia en la cual pues todos nos vinculamos y, y a través de la cual pues todos creemos en algo, sobre todo en un día tan importante como hoy, 13 de mayo, pues en el cual celebramos la Virgen de Fátima, ¿no? Nuestra Señora de Fátima, que sabemos su historia y su importancia alrededor de la vida de los papas y de los misterios que de allí se desprenden de esta aparición en Portugal. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y quedamos pues a disposición de Jenner. Bienvenido, Jenner. Hola, muy buenas noches, queridos compañeros, queridos amigos en Jesús. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Vale. Entonces, como John Anderson nos decía, hoy 13 de mayo para la Iglesia Católica pues, conmemoramos la venerada Virgen de Fátima, nuestra vocación de Fátima, y pues espero y los invito a que hagamos una oración y nos encomendemos a ella. La podemos seguir en silencio, en familia, como todos unidos, y nos encomendamos a ella. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, te dignaste a manifestar en Fátima la ternura de tu inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu maternal misericordia y agradecidos por las bondades de tu amantísimo corazón, venimos ante ti para rendirte tributo con nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y en especial la que te pedimos en esta noche. Pidamos por las necesidades de Colombia, de nuestro país, en estos momentos de tribulación, de dificultades, de protesta, en que manifestamos los derechos y la dignidad de la persona humana. También por las necesidades de los que nos acompañan de otros países en este momento. Pidamos por nuestras familias y amigos, por aquellos que están enfermos. Pidamos por aquellas personas que nos dicen, ven, haz una oración por mí que necesito. Encomendame a Dios. O pedirle a la Virgen María, ella que nos protege y nos acoge. Haz un momento de oración en silencio en tu corazón. Y le decimos a María, que ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, pues que nos conceda esa gracia que nosotros tanto necesitamos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Ante
dando inicio al segundo tema de Mariología, en este encuentro que estamos haciendo como hermanos en Cristo Jesús por medio de la Iglesia Católica. Pues hoy queremos saber lo que se llaman los dogmas marianos. ¿Están viendo la pantalla, cierto que sí? Sí. Sí. ¿Me confirman? Vale. Entonces, quiero iniciar con lo que se llama el Shema Israel. La primera y única y más importante definición de fe para los judíos y también para los cristianos. ¿Sí? En Deuteronomio 6, 4, 5 se nos invita, y los judíos proclaman 3 veces al día o 5 el Shema Israel, que dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué quiero empezar con esta frase, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche? Porque solo a Dios nosotros lo adoramos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es lo que nos corresponde, amar a Dios. Por encima de Él no hay nada, ni por debajo ni a lo ancho. A la Virgen María, y en este seminario y en este encuentro de Mariología, y a los santos los veneramos. Y ahí la gran diferencia que tenemos nosotros los cristianos católicos, la cual algunos hermanos separados, protestantes, luteranos, evangélicos, como queramos llamarlos, pues nos critican y no conocen a fondo nuestra fe. Es que ustedes adoran estatuas, es que ustedes se arrodillan en cosas, o en personas, o en la María, o en los santos. No, a los santos los veneramos. ¿Qué es eso, Jackson? Venerar es sencillamente el respeto que nosotros tributamos a aquellas personas que por esa entrega de amor a Dios y siguiendo el Evangelio se hicieron santos. Y nuestra principal forma y nuestro principal ejemplo de santidad es María. En el curso pasado, en el encuentro de hace 8 días que nos hacía una introducción John Anderson, nos hablaba de la importancia de esta mujer y de por qué queríamos encontrarnos con ella, de seguirla, de estudiarla, de ver su vida y de seguir su ejemplo. Entonces, por eso, queridos compañeros, queridos hermanos en Jesucristo, les quería compartir con ustedes esta primera cita bíblica. A Dios lo amamos, lo adoramos y a Él le creemos. A Él le seguimos. Los santos merecen esa veneración porque siguiendo a Jesús, siguiendo las palabras del Evangelio, siguieron un ejemplo de caridad y de entrega. Y la primera entrega y el primer ejemplo es María, en su fiat, en su entrega del sí, en confiar en la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar hoy de los dogmas marianos. Y la primera acepción que tenemos que hacer, pues, es lo que nos diga el diccionario. Y si ustedes van a Wikipedia o buscan un diccionario de la DRAE, o el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se nos va a decir que es algo que se acepta firme y ciertamente como un principio. Eso es un dogma, algo que yo debo aceptar. Ustedes dicen algo y listo. Es como cuando la mamá te decía, esta semana estábamos recordando el Día de la Madre, y entonces te decían: mi mamá me enseñó religión, reza porque esa mancha salga. Yo me decía: ándala, o sea, sí es verdad. Y esta semana que recordamos a nuestras madres, pues, en nuestro territorio colombiano, en América Latina, pues, siempre creemos lo que ellas nos dicen, con su ejemplo, con sus palabras, con lo que nos dicen. En las religiones abrahámicas, o sea, que es parte de Abraham, nuestro padre en la fe, con la religión judía, la religión del Islam, la religión del cristianismo, no digo católico, sino cristianismo, que es la que abarca el catolicismo, el ortodoxo y todas las ramas que creemos en Cristo Jesús, pues se entiende que ese dogma es algo revelado por Dios, como algo que es un fundamento y un punto capital para nuestra religión. ¿Sí? Y que se establece por medio de la autoridad, y esa autoridad es la Iglesia, mediante el Papa, los cardenales, o lo que llamamos el Vaticano.
¿sí? Nosotros no podemos decir que el Vaticano pues, sea esa estructura física que vemos allá en Roma, sino que el Vaticano es donde está la cabeza de toda la Iglesia Católica mediante el Papa, que es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, para la Iglesia Católica, después de que nosotros comprendimos que en la RAE o en esa academia, en ese diccionario de la técnica española nos dice que es algo que los católicos aceptamos, nos va a decir la Iglesia Católica que es una verdad de fe o de la moral cristiana. Algo que es revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, en toda lo de la comunidad primitiva que nosotros leemos en los hechos de los apóstoles en el libro, o en las cartas del apóstol Pablo con sus viajes, o en las cartas de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan, y que se han transmitido a nosotros mediante la escritura y la tradición. Tenemos que saber muy bien que la tradición para nosotros es lo que se nos transmite de palabra o de historia en historia. ¿Cómo es eso, Jackson? Pues sencillamente es cuando nuestros abuelos nos contaban historias y después nos las cuentan nuestros padres. Papá, mamá, ¿cómo es que ustedes llegaron acá a este pueblo? Ah, pues mijo, nosotros llegamos y yo tenía mi trabajo y conocí a su mamá y empezamos una historia. Y eso es la tradición. Cuando uno se sienta al lado de papá o mamá o de los abuelitos, los que ustedes lo tengan, aprovechen esa oportunidad. Hay un meme en las redes sociales que muestran un niño al lado del abuelo y el niño pegado del celular. Y dice, qué dicha que comprendiera el tiempo que está perdiendo. Y yo a veces le digo a mis estudiantes, habla con el abuelito, a dar una vuelta al parque. Y abuelito, cuéntame cómo hicieron nuestro pueblo, o cómo inventaron, cómo hicieron ese monumento o algo. Y los abuelos se encantan contándole una historia. Y esa es la tradición. Y eso es lo que perpetúa la familia y la sangre. Uno dice, yo me acuerdo cuando mis abuelos me contaban esto y después mis papás. Entonces, para la iglesia es muy fundamental, y John Anderson hace 8 días nos lo decía, la importancia de la Sagrada Escritura, la tradición, que es oral, y el magisterio de la iglesia, mediante el Papa, los concilios, los cardenales, los obispos, que nos enseñan en su fe. Entonces, brevemente, el dogma, que es lo que nuestro encuentro nos quiere hoy ayudar a esclarecer y a comprender de qué es esos dogmas, pues tenemos que decir que es una verdad revelada, definida por la Iglesia. ¿Sí? Y que el Papa o la Iglesia, mediante un concilio general, pues nos dicen que debe aceptarse. Y eso lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 8595. ¿Sí? Es como les decía, John Anderson hace 8 días que nos hacía ese primer encuentro cercano a la Mariología, y que en la iglesia tenemos unas bases sólidas. No solo es escritura, pero es la principal, que es la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia, los escritos patrísticos. Jackson, ¿qué es eso? Pues los escritos de los grandes padres al principio de los primeros siglos de la iglesia, que hablaban o escribían sobre la iglesia. Tertuliano, San Cipriano, San Clemente, Orígenes, algún conocido, San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo, que fue el que redactó la Biblia al latín, San Buenaventura, San Antonio de Padua, que a veces lo invocamos mucho cuando se nos pierden las cosas, Santo Tomás de Aquino para los estudiosos. Todos ellos fueron de la patrística y nos enseñaban. También nos acompañan los textos ecuménicos acerca de la Madre de Jesús, lo que nosotros llamamos los concilios vaticanos, y que hablaban de ellos. Y también pues algunos diccionarios de Mariología. Estas cosas nos las decía John Anderson hace 8 días. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Qué es un dogma de fe? Para resumir. Si vemos la pantalla izquierda, la parte izquierda nos va a decir que primero es algo de fe.
tú lo aceptas desde tu fe y desde tu creencia. Primero lo creemos. Jackson, después lo estudiamos. Claro, después leo libros, después voy a mirar, voy a ver qué dicen, porque es que no era algo que los padres se inventaban. Ay, a ver, ¿qué nos inventamos hoy como para decirle a la gente? No, por eso es tan importante fe y ciencia. Por eso son dos alas que van unidas. Por eso es lo que nos entra hoy en este encuentro, o nos reúne, queridos hermanos, en querer saber de María, y no decir solamente, ¿es en serio que nos queremos eso? No. Pero lo primero es esa fe que nos dice la Iglesia y que Dios nos quiere revelar y nos da la Sagrada Escritura. Lo segundo, la Iglesia nos va a garantizar que es una revelación divina. Y si somos miembros de una iglesia católica y fieles católicos, pues lo aceptamos. Tercero, que esos dogmas son definidos por el Papa y por un concilio. Yo no puedo decir, ay, es que para mí es un dogma de que la Virgen se me apareció en un buñuelo, entonces invito a todo el pueblo a que crea y le traiga flores y hagamos una misa en la romería, no. Porque si no estaríamos locos, queridos hermanos, en ese sentido. Cuarto, estoy acá en la parte derecha, una vez proclamado un dogma, no puede ser derogado. Ah, no, este no nos gustó, no, este duró como 5 años y ya perdió credibilidad, no, ya quitémoslo, inventémonos otra, no. Es una profesión de fe y se acepta desde el corazón. Quinto, pues que los católicos estamos obligados a creer en ese dogma. Si yo estoy en la iglesia y en la fe, la iglesia me dice, es un dogma y lo aceptamos como revelación o inspiración divina, pues me va a servir a mí para acercarme mucho más a Jesús. Sexto, no es que la iglesia nos obligue o nos lo imponga en ese sentido literal, aunque el quinto sí es aceptarlo, pues no te tienes que decir, es que si tú no crees, no, sino que son esa luz que nos ilumina. Si ustedes han visto hoy las redes sociales, nos decían, encendamos un velón en honor a Nuestra Señora de Fátima, y ese cirio o esa luz significa a Cristo resucitado, a Cristo que vence las tinieblas. Y los dogmas no es que nos cambien a Jesús, los dogmas nos sirven es para acercarnos a Él, porque nos va a demostrar que todo lo de la Sagrada Escritura y que todo el Evangelio en el nombre de Jesús es para acercarnos mediante la fe, para profundizarla y para nosotros decir, sí, la estudio y estoy buscando una verdad revelada. Y eso es eso. Los católicos, estoy leyendo al principio, confían que en un dogma es una verdad que contiene explícitamente la inmutable revelación divina. Todo dogma, todo lo que diga la Iglesia por medio de su magisterio, por medio del Papa, queridos hermanos, nos debe llevar a la fe. Cuando esa fe nos lleve por otro camino, cuando esta fe nos lleve a las dudas, cuando tú lo has estudiado, cuando tú has investigado, cuando has orado, ya has reflexionado, digas, no, es que esa fe, entonces no te lleva a Jesús. Por eso se estudian los dogmas, por eso se reúne un concilio, por eso se reúne el Papa con su gente. ¿Sí? Y es una forma en que la Iglesia nos dice que va a alimentar nuestra fe y nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque es que a veces tanta gente, tantas personas nos dicen, es que ustedes solo se creen lo que les diga la Iglesia, es que ustedes van bien a misa y se creen lo que les diga el cura. No, es una fe estudiada, es una fe orada, es una fe profundizada. No es un cuento loco, ni una novela, ni nada en ese estilo. ¿Vale? Y para esa, leo la parte de abajo, para ese dogma, para que sean necesario, se necesitan dos cosas. No, estoy aquí Primero, en clase. el sentido debe estar suficientemente expresado como una auténtica verdad revelada por Dios. Una auténtica verdad revelada por Dios. ¿Y qué quiere Dios? Hable contigo, que estés con Él.
que lo conozcas, que lo aceptes. Cuando Juan Bautista tenía a sus discípulos y llega Jesús a bautizarse, los discípulos de Juan Bautista se van con Jesús y les dice, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y los discípulos lo ven y se quedan con él. Y lo segundo, para ese dogma, que debe ser propuesta y definida solamente por la Iglesia, siendo una verdad revelada y una parte integrante de la fe católica. Vuelvo y les digo, yo no me puedo inventar un dogma como un fiel laico. No, es que yo me quiero decir, a ver, hoy voy a inventarme la Virgen del Acueducto. Y entonces es un dogma de fe y entonces voy a invitar a mis amigos y al vecindario a que lo crean. No, no puedes. Estudiémoslo, profundicémoslo, a ver si es una verdad revelada. Entonces, en síntesis, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta noche, en este encuentro de Mariología, pues, ¿qué es un dogma? Pues primero se basa en esa autoridad del Dios que nos lo revela, ¿sí? Por medio del magisterio y la tradición, y que está implícita o explícitamente en la Sagrada Escritura, como más adelante lo vamos a ver. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se halla en la divina revelación. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que conozcamos a Jesús. Y nos lo revela por muchos medios. Y eso es lo que quiere Dios, Dios Papá, o Dios Yahvé, como lo queramos llamar esta noche. Que le conozcamos y Él se revela en la persona de Jesús. Y nos da medios, y nos da caminos, como dice la Gaudium Spes del Concilio Vaticano. Y uno de los primeros privilegios nos los da en María. Por eso la veneramos, por eso la respetamos. Tercero, los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Ya les he hablado de eso. Ya les decía que no puede ser derogado, no puede decir, no, este no me gustó, cambiémoslo hoy, o hagámoslo un mes a ver qué nos pasa, o si tiene rating, como utilizamos en los canales de televisión o un programa, no, es que este no tenía rating, no, pues nos tocó cambiarlo. No, es una verdad de fe, es para vivirla, para tenerla siempre, ¿vale? Los católicos estamos obligados, claro, porque es que si yo creo en la fe de la Iglesia Católica, lo acepto como en el creo. No te los impone, ya, pero es esa verdad que te ilumina, ¿vale? Entonces hay 4 dogmas de la Virgen María. En verdad, estudiando y revisando, son 44 dogmas que hay sobre Dios, sobre Jesús, Dios Papá, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre la Virgen María. Más adelante les comparto el link para los que quieran profundizar este tema y mirar cuáles son los 44 dogmas. Pero sobre la Virgen María hay 4 dogmas. El primero, la virginidad perpetua de María, que es lo que dice que permaneció virgen antes, durante y después del parto. Un poco complicado, sí. El segundo, María, Madre de Dios. Jackson, María, Madre de Dios, pero es que es María, Madre de Jesús. Y entonces empieza un rollo batanero ahí delante de todo eso, de que cómo va a ser Madre de Dios, Papá, siempre el creador de todo, pero es que es Madre de Jesús, que ya lo miraremos más adelante. La Inmaculada Concepción, pues que nosotros tenemos siempre en nuestra cabecita o por nuestra fe, que nosotros nacemos con esa pequeña mancha del pecado original y que en cierta forma una de las ventajas o importancia del bautismo de los niños es que borran esa mancha. No es que el niño sea pecador, no. Ya el bautismo conlleva otras directrices, como hacerte hijo de Dios por medio de la Iglesia Católica, el abrirle la puerta a los demás sacramentos, aceptarte como un fiel católico, ¿de acuerdo? Tenemos que quitar esa concepción de que el niño o un bebé es pecador y si no se condena o algo así, no, eso no, ¿de acuerdo? Y el cuarto, la Asunción de María, que es lo que nosotros llamamos que es asunta al cielo sin que su cuerpo sea corrupto o se pierda o se desgaste como los demás seres humanos, es porque ya no tuvo pecado.
Y como dice San Pablo, pues el castigo del pecado es la muerte, y la muerte es la corrupción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Vale, entonces empezamos con el primer dogma, la virginidad perpetua de María. Hace pocos años, hacia el año 2014, pues se le concedió una celebración en la Eucaristía, que es el 2 de julio. ¿Sí? ¿Qué es esa virginidad perpetua? María, la Madre de Jesús, es totalmente y siempre Madre Virgen. La fe de la Iglesia condensa esta verdad según la fórmula Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El Papa Juan Pablo II, ¿sí? El Carlos Bottilla, que ahora es santo, recordemos lo que es santos de la Iglesia, afirmaba que es un hecho que afecta tanto a sus sentimientos, afectos y pensamientos, virginitas spiritualis, como a su cuerpo, virginitas chica. Se trata de una virginidad real y no metafórica. No es un cuento. Es que la Virgen todo lo que así Virgen porque pues porque lo pensamos es igual. No. Es como dice, se entregó en cuerpo y alma, corazón y vida. Hay una canción, no sé si todos lo hemos escuchado, ahora se me va, dice alma, corazón y vida. Y es cuando ustedes se han entregado, se han enamorado, los esposos o las esposas, que se entregan con todo, alma, corazón y vida, por su hogar, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, que en momentos de dificultades, los que estamos viviendo ahora en el paro o en esta pandemia del COVID-19, no es que tengo que trabajar, no es que tengo que rebuscármela, no es que así sea vendiendo empanadas en una esquina, yo tengo que hacerlo, porque es que yo tengo que mantener un hogar. Y no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, nuestras mamás cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela o en el colegio, se levantaban temprano para darte una guapanela o un desayuno, para empacarte el desayuno para que fueras a la escuela. ¿Ves la importancia de la madre? Y así uno le sacara. María, yo no decir que María le cascó a Jesús, no. Si alguno no me entiende alguna palabra o algún estilo de mi jerga colombiana, pues me dice, Jackson, explícame eso, ¿vale? Pero así fue María, se entregó en alma, en cuerpo, en corazón a la palabra de Dios, a su entrega por medio del anuncio del ángel en el día que le dijo, sí, hágase tu voluntad. ¿Qué sentido teológico tiene eso? Entonces acá viene esta parte que nos compromete a nosotros porque estamos haciendo un seminario de teología, entonces tenemos que estudiar un poco ese sentido, ¿sí? Entonces, como les decía, esa entrega virginal de María compete su persona, su alma y su cuerpo, mente y corazón a su Hijo Jesucristo. ¿Es un don brindado por el Señor? Claro, porque es que a vos Dios te da unos talentos, a vos Dios te da unas cualidades, a vos Dios te da unas capacidades. Recordemos la parábola de los talentos. A vos te doy 5, a vos te doy 2, o a vos te doy 1. Señor, es que yo soy menos que el de 5. No. Dios mira tu alma, vos mira tu capacidad, vos mira tu inteligencia, pero eso se va ganando día a día. Y eso no es que se imponga, sino que es una llamada y una vocación a ser hermana religiosa, a ser sacerdote, a ser maestros como somos John Anderson y yo, no sé cuáles son sus trabajos, a ser madre de familia, a ser papá. Son esas vocaciones a las que Dios te llama, pero es una consagración que se da a la persona, que se le da a la persona al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo vivo en una sociedad, yo vivo en una comunidad y yo estoy para el bien de los demás.
Es lo que podemos llamar la moral social o la moral de la persona. Dios me da unos talentos, pero yo me entrego para los demás. Porque es mi felicidad el servir. Entonces María, nuestra Virgen María, hoy la recordamos con la advocación de Nuestra Señora de Fátima, pues entrega su persona, su alma y su cuerpo, su mente y su corazón. ¿Qué es esa virginidad del cuerpo? Acá en esta dice, la donación afecta la corporalidad. Esta integridad inviolada es el elemento material de la virginidad. Tal integridad es esencial e imprescindible al hecho mismo de la virginidad. ¿Sí? Los sacerdotes, las religiosas, los castos, los religiosos, que dicen, no, yo ofrezco toda mi vida, incluso mi cuerpo, al servicio de Dios. Ay, que puede ser frustrante, que es odioso, que es triste, porque es que no gozan lo que la sociedad hoy nos quiere meter, o el mundo laico, o que la sociedad nos dice que es sexo y sexo. No. Y podemos poner a dar un testimonio ahora de la hermana que está con nosotros, o algún laico comprometido, o algún esposo que dice, no, es rico ser casto y ser un solo para una persona. Virginidad del alma, esa libre decisión de pertenecer exclusivamente a Dios y apartar todo aquello que atente a la castidad perfecta. Conservar siempre la integridad. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque somos seres humanos, porque estamos inclinados al mal por la concupiscencia, porque tenemos defectos, porque tenemos limitaciones. Claro que es difícil, porque el mundo hoy, estos días nos daba una clase a Yolanda, un sacerdote en el diploma de filosofía, nos decía, es que es un humanismo materialista, lo material. Venga, viva rico, disfrute lo material, porque es que usted se muere y nada se lleva, y después de la vida no hay nada. Entonces la vida nos está diciendo, salga a disfrutar. Y como cada uno somos personas mayores y adultas, pues me van a perdonar la expresión, vea, disfrute de la bebida, del alcohol, del sexo, de robarle a las personas, de tratarlos mal, no importa la vida de los demás, entonces el aborto porque mi cuerpo es libre. Es difícil, claro que sí, Jackson. Pero cuando se entrega esa virginidad de cuerpo y alma a Dios, yo creo que se disfruta, se vive y se goza. No es que crea, estoy seguro. ¿Vale? Entonces, a partir de esos aspectos que les acaba de mencionar de la virginidad de María, podemos estar convencidos, lo primero, que María se entrega absoluta y perpetuamente en su integridad como persona, como mujer. Y su virginidad del alma es exclusiva en unión a Jesús. Y es lo que da pie para los demás dogmas, que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa este dogma de la virginidad perpetua de María? ¿Sí? Que María concibió milagrosamente y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo padre humano. Recordemos que es San José, en las novenas de Navidad decimos padre adoptivo o padre putativo, ¿vale? Que dio a luz sin perder su virginidad el nacimiento de su hijo, ¿sí? También recordamos en Navidad, el 24 de la noche, el 25, que nació en un pesebre y lo envolvió en pañales. Eso lo sabemos muy bien por medio de los evangelios. Y que María, después del nacimiento de Cristo, permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Jackson, pero es que le dice el evangelio que Jesús tuvo más hermanos y todo eso. Más adelante los voy a ver, no se me adelanten. Por favor, un momentito, dame un momentico, yo llego allá, ¿de acuerdo? Entonces, para ver esta virginidad, pues necesitamos unas fuentes de la Escritura, de la Sagrada, ya iba a decir, es que la Sagrada Familia, anda la voz, de la Sagrada Escritura. Y uno de los textos principales es Isaías 7:14, que lo leemos en las misas de Adviento. Recordemos que Adviento es esa preparación antes de Navidad, antes del 24, cuando celebramos las novenas de Navidad y vamos a misa. Es uno de los textos principales de esas misas, es Isaías 7:14.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, o Dios salva. En este texto, las formas verbales concebirá y dará a luz se aplican a un mismo sujeto, la Virgen. ¿Sí? He aquí que la Virgen. Se afirma así la virginidad tanto de la concepción como del parto. ¿Sí? Porque se está diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Sí? Se está hablando de una Virgen. No está diciendo, y entonces la Virgen concibió, o la Virgen después de pasar el matrimonio con José concibió, no, concebirá. ¿Sí? Y nos lo va a decir en San Mateo, ¿sí? 1, 18, 24, se nos dice que la concepción de Cristo se realizó virginalmente. Vale, acá me equivoqué. Sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo. Se trata de la virginidad antes del parto. Eso hoy en día muchas personas nos dicen que no, que eso es mentira, o que somos hijos de una paloma. No, es por esto, queridos hermanos, porque no han profundizado en su fe, porque a veces hay un dicho que se dice, católico ignorante, futuro protestante, y no estoy siendo despectivo con nuestros hermanos de otra religión o de otra secta, sino que a veces nos falta profundizar en nuestra fe. Y qué alegría que ustedes hoy estén con nosotros, qué alegría que ustedes han querido profundizar en esta fe sobre María, de la importancia de ella. Por eso cuando haya catequesis en las parroquias, cuando el sacerdote diga hay un grupo bíblico, por eso cuando las hermanas o las religiosas digan, vamos a ver el encuentro de fe, vamos, o les preguntamos, es esto, es estudiar nuestra fe. Entonces nos va a decir que San Lucas, leo el tercer párrafo, tiene un paralelismo con este Isaías 7:14. El ángel le dijo, concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Hay un paralelismo. ¿Qué es eso? Es un concepto que nos va a decir que es como algo sinónimo o algo igual. De las palabras del ángel con la profecía de Isaías, ciertamente explícitamente por el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Entonces esa virginidad después del parto, ya sabemos que antes del parto, el ángel concebir. ¿Cómo es eso? Pues que no conozco varón. No, es que es el Espíritu Santo que va a descender sobre ti. Todos conocemos el texto evangélico. Virginidad después del parto, en Lucas 1:34, es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo será eso? No conozco varón. María, muchos sabemos de que el 8 de septiembre celebramos la presentación de la Virgen María en el templo. San Joaquín y Santa Ana que entregan a su hija al servicio del templo, al servicio de Dios. ¿Sí? Es lo que se llaman nazoreos o nazarenos que se entregaban a su servicio totalmente. La María la habían escogido para ello. María quería su virginidad y su entrega totalmente a Jesús. Eso lo hacen sacerdotes, lo hacen laicos o lo hacen las hermanas religiosas que nos pueden decir ahora y nos pueden dar ese testimonio de fe. Juan 1:13 nos va a decir, el cual no ha nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Es una cita muy importante, ¿sí? Y lo leo literal. Este versículo se aplica a Cristo, de quien se dice 3 negaciones, ojo, 3 negaciones. Las 2 últimas, ni de la voluntad de la carne, no de los seres humanos, no de los otros, ni el querer del hombre, se refieren al modo en que el Verbo tomó carne en María por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de la acción obrar de Dios Padre. ¿Sí? Y esa primera negación, no de la sangre, da a entender que en el momento del alumbramiento del niño Jesús, que nosotros en la Iglesia Católica celebramos el 24 de diciembre a la medianoche, no hubo derramamiento de sangre en la madre. Se sostiene así de forma velada que el parto fue virginal. No soy muy experto ni soy doctor por ser hombre, porque soy papá, no soy papá, no tengo hijos ni soy médico. Entonces en el nacimiento de un hijo, ustedes madres y mamás, o hermanas o tías, saben que hay sangre,
o lo que tienen que llamarlo de la cuarentena y cuidarse y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces en ese momento, en el parto, no hubo ese rompimiento, no hubo esa ruptura, ¿sí? Y no voy a entrar más en detalles porque pues ya me paso de lo que no debo decir, ¿vale? A ver. Virginidad después del parto es lo que llamamos la virginidad perpetua de María, ¿sí? Y cuando yo les decía ahorita, hace unas 3 diapositivas antes, Jackson, entonces, ¿por qué en la Sagrada Escritura se le menciona, hermanos, a Jesús o algo? En la crucifixión, en el Gólgota, asistimos al gran testamento que nos dejó Jesús. Y al único testamento, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Y a quién se lo dice? Al apóstol Juan. María, que estuvo de pie en la cruz. Ahí es donde viene que la mujer es fuerte, luchadora, bondadosa, una mujer que lucha, porque es que María no estuvo ni arrodillada, ni acostada, ni mareada, sino que estuvo de pie. Y también lo acordamos o lo recordamos el Día de la Madre. Ustedes como mamás son tan fuertes. Ustedes, Jesús, ve a María al lado de su hijo Jesús. ¿Por qué no estuvieron los otros hermanos entonces, su hermana? Uno acompaña a sus padres o a su madre en los momentos más difíciles. Es donde, lastimosamente, en los entierros o en los funerales, es donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo aparece. Y entonces nos decimos, sí, yo lo quería, no, esto y nos unimos, y nos abrazamos y lloramos, y cuando vamos al cementerio, no, que reviva, es que yo lo amo, no lo entierren, porque yo creo que no, porque no estuvo sus hermanos. El hecho de Jesús agonizante, confía en María, su discípulo amado, Juan se ve como una constatación sensible de que María no tuvo ningún otro hijo. Pues sería extraño en tal caso la petición de Cristo a Juan. Se prueba aquí de modo implícito la perpetua virginidad de María. María no tuvo más hijos. Entonces esa palabra de hermano o hermana en arameo o en hebreo, ¿sí?, designa a los diferentes parientes. ¿Por qué? Porque es que nosotros conocemos lo que somos primos primeros, primos segundos, sobrinos, tías. No, para ellos todos eran hermanos, ¿sí? Todos eran hermanos. Por eso en el Antiguo Testamento se decía que Abraham era hermano de Lot, pero cuando en sí Lot era sobrino, porque es que era hijo de otro hermano de Abraham. ¿Sí? Por eso se dice. Entonces ya hemos visto lo que es la virginidad de María. ¿Sí? El segundo, acá a la derecha, María, Madre de Dios. Y se nos dice que se dijo en Éfeso, en una ciudad griega, en el año 431, con el emperador Teodosio II, en el concilio de Éfeso. ¿Sí? 431, y nosotros ya estamos en el 2021. Virgen Santísima, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿En qué pensamiento de Dios estaríamos nosotros? ¿De acuerdo? Tic-tac-tam. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Me han entendido? ¿Cierto que sí? Perfectamente. Gracias. Entonces, María Madre de Dios lo celebramos el 1 de enero. O la víspera, recordemos que en la iglesia celebramos lo que se llama las vísperas o el día anterior en la noche, ¿sí? Por eso el 31 de diciembre, que vamos a celebrar la misa del fin de año, celebramos también a María Madre de Dios, y esas lecturas, o el Evangelio, o la misa, está consagrada a María. María Madre de Dios el 1 de enero, que es una fiesta de guarda. Recordemos que las fiestas de guarda es un mandamiento de la Santa Iglesia, que hay que cumplirlo. Ir a la misa, a las fiestas de guarda. ¿Cierto que sí? El 1 de enero o el 31 de diciembre en la noche hay que ir a misa. Entonces nos va a decir lo primero, que en la Sagrada Escritura no se nos va a decir que María es Madre de Dios. Cuando me refiero a Madre de Dios, estoy refiriéndome a Dios Papá, ¿vale? A Dios Papá, llámelo Yahvé, llámelo Jehová, o Padre, o Creador del cielo y la tierra. En este momento estamos hablando de Dios Papá,
¿vale? Y es lo que se dice en griego, la Theotokos, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es que la Escritura nos va a decir, en el escrito, que María es la Madre de Jesús, o la Madre del Señor. Eso sí, no hay contradicción, y lo más seguro es que María es la Madre de Jesús. Pero se nos va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre. Si queremos hablar de filosofía, para los filósofos o las filósofas que nos acompañan, es lo que se habla de la ousia, ¿sí? De la misma esencia, el mismo ser. De aquí se infiere que Santa María debe ser venerada verdadera y propiamente con el título de Theotokos, de Madre de Dios, porque su Hijo Jesús es el Logos, unigénito del Padre y por tanto el Dios verdadero. Si ustedes van al primer capítulo de San Juan, a ver dónde encuentro yo mi Biblia aquí, si ustedes van a Juan, sí, y el primer capítulo, Juan 1, también un segundo, en el principio existía el verbo es Jesús, porque es que el verbo es la palabra, y la palabra es hecha carne, ¿cierto que sí? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. ¿Ves, queridos hermanos? La importancia de la teología del Evangelio de San Juan, y que es primicia de la Trinidad. El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios junto con el Padre. Madre e hijo aparecen indisolublemente unidos en el plan divino. ¿Indisolublemente qué es? Que no se separa, que están unidos. ¿Sí? En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación. Y junto con el Padre, la ha elegido en el Hijo, confiando la mente internamente al Espíritu de su santidad. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 3 del Génesis, versículo 15? ¿Alguien nos recuerda? ¿Quién me dice? Yo se los leo, pues. Desde el 14. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Y el versículo 15 dice: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es lo que nosotros llamamos el protoevangelio. ¿Qué es proto? Lo primero, el primer anuncio del evangelio, porque Jesús es el evangelio, hecho vivo y hecho carne. Pongo enemistad entre ti y su hijo aplastará tu cabeza. Le decía a la serpiente que estaba significada como Satanás. ¿Qué fundamentos tenemos para esto en la Escritura? Lucas 1:35, Lucas, que es el que habla un tanto de la infancia de Jesús, nos dice: Hijo de Dios que nació María. El ángel le respondió: por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Recordemos que para el pueblo judío estaba incluso prohibido llamar a Dios Dios. Y por eso lo llamaban Yahvé, lo que dice Éxodo 3:17, yo soy el que soy. Y ellos no le podían decir Dios. Y entonces llega Jesús y dice: es que Dios, mi Padre, y mi Padre, y ustedes son hermanos. Y entonces les enseña el Padre Nuestro y llamen a Dios Papá.
Entonces decían, venga, pero es que nosotros nos tenemos prohibido incluso mencionar el nombre de Dios porque es el santo de los santos. Y viene este hombre, este Galileo de Nazaret, y nos viene a decir que de Nazaret no sale nada bueno, y nos viene a decir que llamando a Dios papá, ¿qué se cree? ¿Cierto? Que a veces nos pasa a nosotros, venga, este que me sabe, ¿este quién es? Y nosotros a veces nos preguntamos eso, venga, ¿y este de dónde salió? ¿Cierto que sí? Y entonces viene Jesús y nos dice, venga, tal cosa. Entonces se trata de aquí de una maternidad que tiene su origen en una intervención extraordinaria de Dios. A esta maternidad María contribuye con su aceptación consciente y voluntaria. Queridos hermanos, nunca digan, es que Dios así lo quiso, tenemos que hacer la voluntad. Yo siempre he querido catequizar a las personas que les enseño, no, las cosas que nos suceden, o cuando hay dificultades, o cuando nos pasa una tragedia en ese sentido, o cuando hay una muerte, no es que la voluntad de Dios, no. Dios te da a ti la vida, te llama la vocación de ser feliz. Desde tu libertad, y tú escoges. Y entonces cuando el ángel Gabriel le dice a María, Dios te ha elegido, entonces María dice, venga, ¿y cómo es esto? Explíqueme, no es que ya lo dude, no, explíqueme cómo lo hacemos o cómo va a ser, porque es que no conozco varón. Y entonces María dice, hágase en mí según tu voluntad, yo lo acepto. Es lo que se llama el fiat. ¿Sí? Entonces esa fe, esa caridad, esa obediencia implicaba esa santidad de María y su entrega a la obra de la redención, este consentimiento libre forma parte integral del concepto adecuado de su maternidad divina. Ustedes, queridos hermanos, aceptan ser sacerdotes, ser religiosas, no casarse o formar un hogar, aceptar los hijos, con dificultades, con limitaciones, claro. María las tuvo. María tuvo a su hijo Jesús en un portal de Belén. ¿Y qué es eso? En una, ¿cómo se lo llamamos los colombianos? Sí, por allá en una granja donde comían las vacas. ¿Usted cree que para María eso fue bonito? Obvio que no. Ni le hicieron baby shower. Porque es que ni siquiera tuvieron, tuvieran que irse para otro pueblo. En un establo. Eso, en un establo. Y que después les diga el ángel, vea, tienen que correr o huir, porque es que los va a matar. Perdónenme la expresión. Vea, ábranse del parche. ¿Se cree que para María fue eso bonito? Y que solo andaban con una mulita y José tenía que caminar. Y a San José decirle, venga, es que este hijo no es suyo, pero usted lo tiene que cuidar. Es que no todo es bonito. Y todo es un camino de rosas, queridos hermanos. ¿O ustedes qué creen? O Jesús tenía que haber nacido en un palacio lleno de los mejores manjares, los mejores cuidados, las mejores... ¿Cómo es que se llaman aquellas personas que ayudan a traer hijos a nuestras mamás que en donde no habían hospitales en los pueblitos? ¿Cómo es que se llaman? Parteras. Las parteras. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús tuvo parteras? No fue fácil. Pero porque Jesús se hizo pobre, porque Jesús se hizo humilde. Y es donde está toda la gracia del Evangelio, de los hechos de los apóstoles, y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. Porque se hizo pobre conmigo. Por eso es que la oración en estos días es la que nos tiene que estar siempre uniéndonos, perseverando en la fe, juntos en la tribulación, pero constantes en la oración, dice Romanos 12:12. Gálatas 4:4
La única parte, quiero que aprendan esto, de San Pablo donde se refiere a María. Es la única cita bíblica de San Pablo donde se refiere a María. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su hijo nacido de mujer. Se expresa aquí el término que la acción generativa es el verbo. Dios que envía a su hijo y nace de una mujer. Es la única cita bíblica de San Pablo que se refiere a María. La primera, siempre me acordaba de mi profesor de Biblia en la universidad, que llegó y se leamos Gálatas 4:4 y ya. En el Evangelio de Mateo 1:21 dice que el hijo, a quien María da a luz, salvará a sus pueblos de sus pecados. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Toda la teología, toda la historia de salvación que se ve en el Antiguo Testamento y que los grandes patriarcas, los jueces, los profetas, los grandes profetas anunciaron en el Antiguo Testamento, se da cumplimiento en Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa expresión de su pueblo, que se ve en el Nuevo Testamento y que se hereda del Antiguo Testamento, va a decir que únicamente el Señor había escogido a Israel como su pueblo. Toda la historia de salvación del Antiguo Testamento, queridos hermanos, se refiere al pueblo de Israel. Desde la fe de nuestro padre Abraham, que lo saca de Ur de los caldeos por allá en Irak, donde fue el Papa ese día, y le dice, ven, voy a hacer de ti un pueblo, te voy a elegir, con todo el proceso que sucedió en Egipto, de la esclavitud y la liberación de Moisés en la Pascua, y que nosotros celebramos esa Pascua en Semana Santa, donde recordamos el paso del Mar Rojo, y ese paso del Mar Rojo es la liberación, y para nosotros es la liberación a la vida nueva o la vida eterna que Jesús nos llama, de las tinieblas, de la noche, a la libertad por medio de la luz, hacia la vida, hacia el día. Por eso celebramos la vigilia pascual. Es que Jesús te escoge a ti y quiere que haga parte de tu pueblo. Entonces hace Jesús, a esa personita de Jesús, se le da ese carácter divino. Porque su pueblo Israel es tanto de él como de su padre. Por eso es el Redentor. Por eso le llamamos Salvador. Por eso nosotros nos acogemos a Jesús. Por eso nosotros creemos en Jesús. Porque llegó para la salvación del pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo. Jackson, pero es que solo es Israel, y Israel está por ahí lejos, y ahora está en conflictos con Palestina. No, pero recordemos que los hechos de los apóstoles se extendió a las primeras comunidades cristianas, y San Pablo es el apóstol de los gentiles. Muchos judíos lo rechazaron, no, es que no queremos saber del tal Jesús, está bueno, me voy para otra parte. ¿Recuerdan el texto evangélico donde estaba Jesús? Creo que era en Tiro, no sé si me equivoco, y llega una sirofenicia, no sé si me equivoqué también, perdone la expresión, y le dice, ve, Señor, es que mi hija está enferma, y Jesús le dice, es que no está permitido darle la comida de la mesa a los esclavos, algo así. Y la señora le dice, no, pues que los perritos, no, le dice a los perros, no está permitido darle la comida a los perros. Y la señora le dice, no, pues que los perritos también comen las migajas que caen al suelo. No es que Jesús sea despectivo con nosotros o contigo, sino que Jesús te dice, tú también estás llamado. Pero ¿cómo aceptas esa fe? Y por eso nosotros los colombianos, o las hermanas que están en Panamá, o los que me estén escuchando de otras partes y nos estén acompañando hoy en esta noche, pues entonces nos va a decir en ese sentido de que la salvación es para todos.
Y entonces esa salvación de los pecados, ¿sí? Esa liberación, en la concepción judía, que era tan radical y decía que solo Biblia o que solo Escritura, pues esa potestad solo corresponde a Dios. Entonces por eso los enfermos, los ciegos, los pobres eran pecadores y no tenían salvación de Dios y estaban condenados de generación en generación. Y entonces cuando Jesús le dice, no es que yo te perdono tus pecados, o yo limpio tu lepra, o me siento en la mesa con pecadores como Mateo y Zaqueo, pues entonces por eso le decían, venga, pero ¿quién es? Es que es un blasfemo, ¿cómo que perdona los pecados? O al paralítico donde despecharon la casa y lo bajaron, Jesús le dijo, primero perdono tus pecados. Pero para que crean que yo los puedo perdonar, pues te digo, levántate y anda. ¿Vale? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren decir, Jackson, te faltó este pedacito? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere opinar algo, por favor? Bueno, ¿qué tal si paramos un momentico de la presentación para ver cuántos siguen aquí activos? Eso, a veces se nos pierden un poco los estudiantes. Debemos ahí dejar de presentar. Y yo quiero como hacer dos predicciones en lo que vamos ahora, ¿no? Vamos en el dogma mariano de la virginidad. ¿Está así o no? Ya lo vimos. Sí. Y luego en el de María, Madre de Dios. Sí, estamos. Sí, señor. Sí, estamos. Bueno, ahora sí, ya vimos que hay gente viva todavía. Estaría ahí en dejar de presentar, Jackson, un segundo. Sí, le estoy tratando de dejar, pero no me está dejando. Bueno, entonces... ¿He sido claro o me he ido muy lejos o he dicho cosas que no deben de ser, por favor? Bueno, yo quiero hacer dos precisiones. El primero con el dogma de la virginidad. Ha sido muy claro, profe. Muy claro. Me ha quedado muy claro todo. Vale, gracias. Sí, ¿Ya dejé de presentar pantalla, cierto que sí? Sí, sí. Yo quiero hacer dos precisiones. El primero con el dogma de la virginidad. A ver, el dogma de la virginidad está enfocado a resaltar un elemento humano muy importante. Y yo creo que es el elemento humano que nosotros hemos desviado en el cuidado en la vida normal. ¿Listo? Y es el elemento físico, ¿no? Si ustedes observan, el dogma de la virginidad está construido o está enmarcado dentro del elemento físico, ¿no? O sea, es un proceso real, es un proceso físico, es un nacimiento físico, o sea, todo va en esa línea, ¿no? Hablando de la connaturalidad del hecho. Y me parece muy importante eso porque nosotros creemos que lo físico como que estropea lo espiritual, como que lo impide, como que lo retrotrae, ¿no? Y miren que esa experiencia mariana del dogma de la virginidad, pues plantea lo contrario, plantea un cuerpo físico custodiado, elegido, protegido y partícipe de un hecho sagrado. Entonces, esos son elementos que quisiera ir resaltar antes de avanzar a los otros dos dogmas que nos faltan, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y eso de lo físico, pues tiene como tres conceptos. Perpetua integridad, ¿listo? O sea, lo de perpetua y de integridad, y va amarrado a la virginidad del alma y la plena y exclusiva unión. Entonces, nunca olviden que el elemento físico es importante dentro de la vida espiritual. De hecho, si ustedes observan en las realidades de otras denominaciones religiosas, pues se plantea mucho el cuidar del elemento físico. Ustedes ven, es una tendencia moderna a elementos de, ejemplo, el yoga, la meditación, la interiorización, y uno ve cuando lee un poco sobre esos elementos, pues, ¿en qué lo basan? En el cuerpo. ¿Listo? Descansa tu cuerpo, relaja tu mente, imagínate que. Entonces, primer elemento, lo físico. Y en el dogma de María, Madre de Dios, pues el elemento aquí a destacar es el elemento palabra, ¿no? Palabra, o como lo denomina la Sagrada Escritura, verbo. ¿Listo? Entonces, la palabra o el verbo es la expresión del cuerpo. ¿Listo?
¿Qué conozco yo de ustedes? En este momento, pues en la realidad ahora virtual, ¿cierto? En esto que llama Pierre Levy la cibercultura, pues yo estoy conociendo unos nombres, eh, unas letras veo en mi pantalla, que Alejandra, que María, que Adriana, listo, que Cielo, algunos tienen fotografías, otros pues no, pero cuando ustedes hablan, listo, se expresan, utilizan la palabra, pues yo estoy conociendo eso que ustedes son. Entonces, en el elemento de María, Madre de Dios, pues el elemento palabra es muy potente, es muy potente. Y claro, si yo pongo a María como madre de la palabra, como madre de la palabra, como madre del verbo, pues le estoy dando a eso un significado muy profundo, en cuanto que pues hay allí un transcurrir, un transcurrir, una heredad, ¿listo? Y una misión. Entonces son como esos dos elementos que quería resaltar en esta parte. Y también a ver si alguien nos dice algo, ¿no? Que no sea solo aquí escuchar y escuchar, también se puede participar. ¿Quién quiere decir algo? Yo, Dale, hermana Marta. bueno, realmente a mí me pareció súper hermoso. Pues como la escritura se va conjugando, mejor dicho, los dogmas, ¿cierto? Se van como conjugando con la escritura de una manera muy, muy bonita. Hermosísimo la parte de la virginidad, como la explicaste, profe. Muy, muy bonita. Y bueno, lo único que de pronto me quedó ahí como, cuando tú dijiste de que el 8 de diciembre celebramos la presentación de la Virgen, yo, no, en la Inmaculada, pues, Septiembre. ¿Tú dices diciembre, perdón? noviembre, el 21 de noviembre. Sí. Ah, bueno, gracias. Yo lo busqué en Google porque ya era como, no sé, no me suena. Fue como lo único. Pero a uno se le puede pasar muchas esas fechas realmente. Pero realmente me ha gustado mucho cómo lo has enfocado y me parece muy bonito el enfoque que le das a los dos. De verdad, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para más, gracias por rectificarme la fecha. Sí, también estaba dudando. Bueno, yo, de verdad que son tantas veces que uno se le va la paloma a veces, como decimos. Pero el 8 de septiembre sí se celebra, es la Natividad de la Virgen. La natividad sí. Sí, sí es la natividad, porque yo cumplo años ese día. Oh, Yo también, yo también. Eso ya es propaganda, hoy ya es propaganda. La presentación es diferente fecha, como dice la hermana Marta. Sí, señora. Sí, en eso estaba equivocado, pero lo bueno es eso, lo que yo les digo, que nosotros también debemos de conocer, estudiar, profundizar y saber algunas cositas, y eso está muy bien. Para eso está este grupo, para que nosotros nos apoyemos y todos aprendamos. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, y una última Claro cosita. sí. Una última cosita en este como recordar, reiterar en esa primera parte, ¿no? El tema del dogma. Casi siempre nos han enseñado que el dogma es simplemente un hecho de fe que se cree. Listo, de hecho en la catequesis como que eso se queda ahí. ¿Qué es el dogma? Pues es un hecho de fe que profesa la iglesia y que se cree. Como si no hubiera un estudio detrás del dogma. Y miren que ese punto de partida que nos da Jackson es muy importante. Cuando él dice, no es que se reunieron y se les ocurrió, sino que es que se reunieron, lo estudiaron y llegaron a una conclusión. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión? Pues que hay que aceptarlo o que se plantea ese hecho a partir de la fe. ¿Listo? Y no la fe del grupito que se reunió, sino la fe de la iglesia. Y ese es un elemento fundamental. ¿Listo? Entonces, el dogma no es que no lo pudieron explicar simplemente por eso, no. El dogma es porque al estudiarlo se dan cuenta que el misterio es tan profundo que solo queda el elemento fe para comprenderlo. ¿Listo? Entonces, ese es otro puntico ahí que quería como reforzar en esta parte. Bueno. Y que no fue de la noche a la mañana. Venga, reunámonos hoy y listo. No, fue estudiado, profundizado, reflexionado y orado. ¿Sí? Eso fue de años, también de contradicciones, porque pues también hay herejías, lo que llamamos en la iglesia, o de personas, o de hombres o mujeres que dijeron, no, yo no lo acepto.
sencillamente yo no lo acepto y entonces yo me voy por mi lado y crearon cismas o divisiones y que por eso ha estado por años. Vale. Voy a seguir compartiendo pantalla, queridos amigos, queridos hermanos. Dame un segundo para que vamos al tercer dogma, porque ya pues quedan unos minutos y tampoco los quiero como que aburrir en ese sentido. ¿Están viendo mi pantalla, John Anderson? ¿Perdón? ¿Están viendo mi pantalla? Aún no. Aún no. Pero si me está diciendo que me deja así. Debes darle pantalla completa. Dame un segundo, por favor. Sí. Anda la osa. Bueno, ya está cargando. No me permite. ¿Ah, sí? Sí, está como un poco lento, Bueno, pero ya. entonces, ¿ahora sí? ¿Ya la vemos? No, aún no, profe. Sí le dio pantalla completa. Sí. No se ve nada. Madre mía, ¿ves? Bueno, esto también son cuestiones de nuestro día. Tienes que tener abierta la presentación y ya de ahí compartirla, o sea, sin cerrarla, porque si la cierras, después no la encuentras. No, es que fue el detalle, que como me tocó cerrar toda la diapositiva, pero ya está cargando. Dame 30 segundos y los podemos contar. Pero entonces, el detalle es que nos está gustando el encuentro, eso es lo importante, que estamos... Yo siempre le he dicho a mis estudiantes algo, cuando yo doy clases en el colegio, no solo es ir a recibir una clase, no, hagamos la oración, hagamos el encuentro de Jesús, eso también es oración. Cuando ustedes van a su trabajo, cuando ustedes cumplen en su rol de familia, de madres de hogar, de padres, pues, eso es oración, hágalo y ofrézcalo. ¿Ya tenemos la pantalla? Sí, vea la presentación. Ya la. Vale. Entonces, un momento que acá se me dificulta presentar desde la diapositiva. Yo no sé mi formato de PowerPoint porque es que no me deja presentar desde la diapositiva actual que yo quiero. Entonces siempre me toca hacer esto, pero bueno, ya llegó. Entonces esto es oración. Y más que todo, estamos orando al lado y acompañando a la Virgen María, ¿cierto? Porque hoy es nuestra Virgen de Fátima y pues entonces en ese sentido estamos haciendo oración. También estamos con ella. El tercer dogma, la Inmaculada Concepción, que por fiesta lo celebramos el 8 de diciembre, y con el Papa Pío IX en su documento, aunque ya había sido estudiada por muchos años anteriores. Yo recuerdo dos cosas. Una de un sacerdote de filosofía que me decía, ustedes deben de recordar la fecha de su bautismo, porque es que es su nacimiento en la vida de la iglesia, como nacimiento hijo de Dios. Pero también recuerden en la fecha de la primera comunión. Y yo recuerdo que yo mi primera comunión la hice el 8 de diciembre de 1991. Entonces es bonito eso, recordar el encuentro con Jesús en Eucaristía, que para los cristianos católicos es nuestra principal fuente, nuestra esencia del vida de ser en la iglesia. ¿Sí? Ya recordemos eso. Por la doctrina de la Inmaculada Concepción de María se afirma su total preservación de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción. Recordemos que para la teología católica o para la Iglesia católica, pues los seres humanos o nosotros, hombre y mujer, nacemos con esta pequeña mancha del pecado original, que es lo que se llama la concupiscencia, que por eso estamos inclinados al mal. Y que es lo que nos jugamos en la vida, cuando vamos nosotros desarrollando nuestra inteligencia, nuestro crecimiento, en que nos jugamos esa libertad en escoger, pues
si queremos caer en esa tentación o seguir en la gracia. No es pecado la concupiscencia, sino que es esa forma en que se nos presentan a nosotros y nos tientan y nos dicen, tú escoges. Y a veces caemos, porque a veces tenemos limitaciones o defectos y lo que llamamos pecados. Algunos dicen que hay una jerarquía de pecados. Es que yo cometí un pecado chiquitito. O es que yo no mato, yo no miento, yo no robo, yo no asesino. Entonces, ¿para qué me voy a confesar? No. Pero recordemos que hay 10 mandamientos y 5 a la iglesia. Y 10 mandamientos en que se dividen en el amor a Dios sobre todas las cosas, que era lo primero que yo les decía antes de la charla. Tú amas a Dios sobre todas las cosas. A Dios amarás con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, como se entregó María en su virginidad perpetua. O amas a tus hermanos totalmente. Es cierto que a veces nos sacan una piedra a nuestros hermanos. Y es cierto que a veces nosotros le sacamos una piedra a nuestros hermanos, porque nosotros también les hacemos enojar. Sí, profe, claro que sí, Jackson. Entonces esta percepción desde la concepción de María, desde la concepción de su Inmaculada, ¿sí?, nos va a decir que esta santidad plena de María comporta dos aspectos inseparables. Uno negativo, ¿sí? ¿Me están hablando, perdón? No. No, Alex, hay un micrófono abierto. Uno negativo, que es la perseveración de todo pecado. O sea, no tiene pecado en negativo. No tiene pecado, tanto original como personal. No tenemos esa mancha de Adán y Eva, ¿sí? El otro positivo, que es la plenitud de la gracia recibida. Y entonces había una controversia teológica, claro que se iba a decir lo que yo les decía ahora. Algunos se oponían y decían, no, pero es que ¿cómo así? Es que eso no puede ser, porque es que Jesús viene a liberarnos de todos los pecados y Jesús viene a salvar a todos los pecadores. Entonces viene la doctrina agustiniana con San Agustín de Hipona hacia el año 400 y 500 sobre la transmisión del pecado original. Lo que les decía, la concupiscencia del actor generador, mancha de la carne engendrada. Esa concupiscencia o esa mancha del pecado original, pues en cierta forma también sirve el bautismo, por eso se bautizan los niños. No es que los niños sean pecadores, no. Niño no es pecador, sino que viene con esa pequeña mancha, ¿sí?, que traemos de Adán y Eva, y que por eso nosotros estamos pues, limitados, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos dolores, y por eso estamos llamados a la muerte, por esa mancha del pecado original. Esa mancha contamina el alma cuando se une a ella a cabo de un cierto tiempo, claro que sí. Entonces lo que yo les decía ahorita al principio, en este tercer dogma, lo que nosotros nos llaman y nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestros pecados. Y la segunda parte es la universalidad de la redención, es incompatible, con la Inmaculada Concepción de María. Pues si la Virgen María fuese inmaculada, estaría exenta de la redención al no tener ni pecado original ni personal. Claro que sí, porque es que Jesús ¿a quién viene a salvar? A nosotros, a los pecadores. Entonces, investigando y estudiando, encontré un teólogo que se llama Edmer, se escribe Edmer, pero dice Edmer, y lo voy a leer literalmente. Define la concepción sin mancha de pecado. Hace la distinción entre la concepción activa y la concepción pasiva y dice que si en la concepción de María hubo algún influjo del pecado original, fue en los padres, que es lo que se llama concepción activa. ¿Cómo se llaman los padres de María? San Joaquín y Santa Ana, muy bien, el que lo estaba pensando. Entonces dice, no, es que el pecado estaba en los padres, claro que sí, porque si no ellos también serían inmaculados. Y entonces si ellos eran inmaculados, pues entonces los abuelitos también habrían sido inmaculados, no, solo en María. No en María, que es la concepción pasiva, que fue preservada del pecado cometido por otros. Se trata aquí de mostrar el momento en que se interrumpe la cadena de pecado de la humanidad. Mantiene también que Dios pudo hacer
que pudo hacer nacer algo realmente nuevo en las espinas de la carne. Si ha podido y ha querido, lo ha hecho. Porque como el ángel Gabriel le dijo a María en la concepción, para Dios no hay nada imposible. Chicos y chicas, creamos en la providencia divina. Nos cuesta tener fe. Y si usted le dice a una montaña, ve, quítate de ahí, tírate al mar, lo hace. Pero uno, lo dudamos, y segundo, no podemos poner a Dios en duda. Pero si para Dios no es imposible. Y para Dios no iba a ser imposible decir que su madre, que la mamá de Jesús, de su hijo, pues iban a ser sin mancha de pecado. Venga, ¿es mi computador o es la de ustedes? Pero no me deja pasar allá. Un escoto, otro teólogo, tiene unos méritos en su defensa. Primero, desarrolla la idea de redención preservativa como la redención más perfecta. Dios se preserva a María y dice, no, yo la redimo de una vez antes de su nacimiento. Segundo, propone una fórmula clara, según la cual, aunque María no tuvo pecado original, tuvo su débito. Habría sido enemiga si no hubiese sido preservada. ¿Qué significa eso, Jackson? Pues de que Jesús es el santo de los santos y no podía nacer de algo de pecado. ¿Sí? Por eso la preservó. Por eso la preservó. Entonces nos dice Duns Scotus que no le va a quitar nada, ni a la unidad de María como persona, como tú, como yo, a la unidad de la persona, ni a la universalidad de la mediación de Cristo. ¿Sí? Porque es que Cristo vino por ti, Cristo viene por mí, pero viene por todo el pueblo. Porque todos somos sus hijos. Hijos de Dios, hermanos en Jesús. ¿De acuerdo? Y ese mérito y esa santificación de María y su Inmaculada viene por los méritos del Redentor. Dios que la escoge y le dice, Jackson, y entonces el Papa o el Concilio Vaticano, lo que nos decía John Anderson hace rato, que fue estudiado, pues entonces se promulga en 1854 en la bula Ineffabilis Deus, promulgada por el Papa Pío IX, o Pío IX, el día 8 de diciembre de 1854, y decía así, declaramos, proclamamos y definimos. Ojo, está hablando en plural, el Papa no está diciendo, no, yo declaro y yo quiero proclamar, no, declaramos, proclamamos en nombre de la Iglesia. Todos somos iglesias, queridos hermanos, todos los bautizados somos hijos de la familia de Dios. Que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Por la gracia de Dios, en atención a los méritos de Cristo, ojo, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, y está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Y nos va a decir que esta definición dogmática va a tener varias definiciones o varias afirmaciones. Que esa persona de María, no solo en el alma, porque el ser humano, recordemos que el ser humano nos conforma una unidad de cuerpo y alma. Este cuerpo que nosotros vemos, y que ustedes están viendo a Jackson y están diciendo, uy, ese profe tan pinta, pues este cuerpo que también se lo comen los gusanos en la muerte, pues también tenemos alma, que es la que nos da vida, y ese espíritu que nos infunde y que nos da trascendencia, que es lo que se llama en la antropología teológica, y nos lleva al más allá o a un encuentro mucho más adelante o nos lleva a diferenciarnos de nuestros animalitos o de las plantas. Es que tú eres un ser humano, ¿sí? Con cuerpo y alma. María, en cuerpo y alma, fue inmune de toda mancha de pecado original, no contrajo ese pecado. Y el dogma se refiere a la concepción pasiva de María, es decir, en el seno de su madre, y alude al mismo momento de la concepción cuando se produce la infusión del alma. ¿Sí?
Por eso, para una doctrina del ser humano desde su concepción, y por eso la Iglesia está en contra del aborto, porque es que en el momento de su concepción se une lo que se llama el cuerpo y el alma. Y hay un ser humano. El ser humano no lo constituye solo el cuerpo, ni el alma. Ay, no, es que el alma le llega como a los 3 meses después de gestación, o es una persona después de 2 meses o 4 semanas, como dicen algunos. No, es desde el momento de la concepción de que eres una persona y por ende tienes una dignidad humana. Y el primer derecho de la dignidad humana es el derecho a la vida. Por eso es que se opone al aborto. ¿De acuerdo? Esa causa meritoria de la Inmaculada Concepción es mérito de Cristo. Porque Cristo necesitaba una madre, necesitaba un cuerpo, necesitaba un tabernáculo donde se concibiera su santidad. Porque Cristo es el santo de los santos. Entonces, ¿qué fundamentos escriturísticos tengo? Yo creo que me estoy pasando de tiempo. Yo les pido por favor unos 10 minutos más, que ya termino. Sí, era un tema largo y es un poco, pues no lo quería dejar así como a medias. Y si alguno pues me está diciendo, Jackson, se está demorando mucho, pues le pido disculpas y miro como sí. Pero es que es un tema que es un tema un poco complicado, pero tampoco tengo, pues me gustaría tener como desmenuzarlo un poco. Hay unos fundamentos escriturísticos, claro, ¿no? Génesis 3:15. Lo que les decía ahorita del protoevangelio. Esa mujer que pone en enemistad con el mal mediante lo que se representaba en la serpiente. Lo que llamamos el protoevangelio. En Lucas 1:28, el ángel le dice, Ave María, gracia plena. Gracia plena. ¿Sí? Lo que se dice en griego la cajera toimene, porque es que está llena de gracia totalmente. Y después María, Isabel, su prima, le va a decir, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita por encima de todo. Y bendito es ese fruto. No van a decir, es que tú eres pecadora y ese es el fruto que viene. No. Y entonces ahí donde María hace el Magnífica. Ahí donde María dice, feliz me llamarán y me proclamarán todas las naciones, porque el Señor me ha escogido. ¿De acuerdo? Y el último dogma, queridos hermanitas y hermanos que nos acompañan esta noche, es la Asunción de María, ¿sí? Que se celebra el 1 de noviembre de 1950, desde el 1950 con el Papa Pío XII. Espero no equivocar. Ahí sí estoy equivocado. Fue promulgado el 1 de noviembre y se celebra el 15 de agosto. ¿Cierto que sí? Ya me van a decir, Jackson, esto sí, por favor, sí, tienen toda la razón. Entonces nos va a decir que María es la primera criatura redimida por Cristo y fue redimida de forma inminente. Claro, lo hizo desde el momento de la concepción y lo acabamos de ver. Dios Papá la reserva. Jesús nace de María desde su inmaculada concepción, desde su virginidad perpetua. Y la conclusión del pecado, queridos hermanos, y la finalidad del pecado es nuestra muerte. Por eso morimos. Y nuestras obras son las que nos salvan. Y nuestro encuentro de Jesús con la fe y lo que tú hiciste durante este mundo terreno es lo que te salva. Y el creer en Jesús por medio del Evangelio y por medio de la Iglesia es lo que te salva. Entonces, si María estaba redimida del pecado original, si María fue preservada, si María se entregó en cuerpo y alma desde su virginidad, si María siguió el ejemplo de Jesús y estuvo de pie, incluso en la cruz, ¿cómo le iba a ser redimida? Este misterio de la Asunción de María está indiscutiblemente relacionado con el misterio de la Ascensión del Señor. Papa Pío XII lo pone de manifiesto en la bola de Munificentissimus Deus y en la encíclica Achille Reginam. La Asunción de la Virgen resplandece en el triunfo de Cristo manifestado en su ascensión a los cielos.
Y nos va a decir que la Asunción de María, lo mismo que sucede con la Inmaculada Concepción, no se encuentra de forma explícita en ningún texto de la Sagrada Escritura. Jackson, demuéstrame que en la Biblia dice eso, como dicen nuestros hermanos. No, es que acá no dice eso, no le creo. Pues no, en los primeros siglos, pues también fue un encuentro de varios teólogos, padres de la Iglesia, de concilios, en que lo fueron estudiando. Venga, pero es que como así, que ella no va a morir, no, es que ella tuvo que, claro, su cuerpo tiene que ser corrupto o tiene que desintegrarse. Entonces, San Efrén, en el siglo IV, sostiene que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción. También lo decía San Ambrosio y San Gregorio Niza. En el siglo VII queda establecida en Roma la fiesta de la Asunción de Santa María con su preciso significado teológico y con la máxima solemnidad. Y ya en los siglos VII y VIII se celebraba en la iglesia. ¿Qué es esa Constitución Munificentissimus Deus? Se me lengua la lengua, promulgada por el padre Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Nos va a decir: proclamamos, declaramos y decidimos el dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Una diferencia: Jesús ascendió, ¿cierto? Después de 40 días de resucitado, Jesús asciende. ¿Qué es ascender? Subir por sus propios méritos. María es asunta, y es lo que llamamos asunción. María es subida, no por sus propios, no, fue subida, la subieron, ¿sí? Se puede ver pues que se trata de una doctrina considerada ya como revelada. ¿Cuáles términos hay ahí que podemos definir? María es la persona de la Virgen a que se asunta en toda la plenitud de su ser, cuerpo y alma. Cumplido el curso de su vida terrena, estas palabras fueron intencionadamente escogidas para prescindir en la definición de si María murió o no. ¿No? María sube al cielo, fue asunta. Designa aquí la acción de trasladar, elevar o subir a María. ¿De acuerdo? En cuerpo y alma son los dos elementos que constituyen la unidad del ser humano. Lo que les decía ahorita, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Tú no te puedes separar. María fue asunta y glorificada en toda la plena realidad existencial de su ser. Y por tanto, esta asunción de María en cuerpo y alma a los cielos excluye la corrupción mortal del sepulcro. La asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular de la resurrección de Jesús. Y volvemos. Siempre va a ser importante, chicos y chicas, este texto de Génesis 3:15. ¿Sí? Que María va a tener una relación estrecha con Cristo y van a ser parte de una unidad. Por eso se le llama la nueva Eva. Y en Lucas 1:28 la llaman llena de gracia, sin corrupción, sin pecado. Y en Apocalipsis 12:1, que es donde nosotros tomamos fuente para el misterio del Rosario, el quinto misterio glorioso, nos presenta una gran señal que aparece en el cielo. La mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es lo que representamos en María, la medalla milagrosa, ¿cierto que sí? Entonces, para terminar, estos textos de la Escritura no se pueden interpretar aislados, sino en armonía unitaria de toda la revelación. Lo que les he dicho desde el principio, lo que nos decía John Anderson ahora en su interpretación, ¿sí? La revelación de Dios, que sea por medio de la Sagrada Escritura, que sea por medio del magisterio de la Iglesia y que sea por medio de la tradición. Una tradición que nosotros llevamos 2021 años. Y seguimos estudiando. Y para eso está el Papa, para eso están los cardenales, para eso está la fe de la Iglesia, para eso vamos y hay catequesis, para eso estudiamos, para eso las hermanas religiosas que nos acompañan hoy tienen que ir a la universidad, los sacerdotes van a las universidades, o ustedes los fieles laicos nos están acompañando hoy. Para esto es este encuentro, para nosotros aprender y estudiar esa fe. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo con esto termino. Con esto ya pues creo que
he tratado de ser un poco conciso y pues claro. La verdad que era un tema extenso, pero creo y espero de que les haya gustado, y lo más importante no tanto lo gustado, sino que hayamos aprendido, que lo hayamos profundizado y que nosotros también lo pongamos en práctica, y lo más importante, que lo creamos y lo vivamos en la fe de la iglesia y que luego lo podamos transmitir. Con esto termino. Bueno, muy bien, muchas gracias Jackson por este maravilloso encuentro. Entonces, estos dos últimos dogmas, como pudimos ver, si los dos primeros tenían que ver un poco con la vida terrena, en el sentido pues que se enmarcaban dentro de esa dinámica, los dos últimos pues tienen que ver con la vida espiritual, ¿no? La Inmaculada Concepción y la Asunción. Entonces, digamos que los cuatro dogmas aquí estudiados o propuestos o expuestos, pues son una integralidad de la vida humana, ¿no? Y la vida humana es eso, vida física y vida trascendente. Con lo cual, pues a partir de estas pequeñas propuestas iluminadas con la Sagrada Escritura del Magisterio de la Iglesia, se nos enfocan o se nos trazan unas líneas de relación con lo sagrado. No sé si alguien tiene una inquietud, un aporte. O sea que por la asunción que fue en cuerpo y alma, esa razón de la que no se encuentra tumba de la Virgen María acá en la tierra. Es lo que nosotros llamamos, o lo que la iglesia llama es la dormición, ¿sí? No la muerte, porque la muerte es la corrupción ya del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es lo que se llama la dormición. Ya María había cumplido su ciclo, María acompañó a los apóstoles mediante la oración y la unidad, es lo que se llama en Pentecostés, que Pentecostés no vino solo sobre los apóstoles, sino que decimos que sobre la Virgen María, inclusive sobre las otras mujeres que acompañaron a Jesús en su vida terrena y en su discipulado. Por eso le da gran importancia en la iglesia y en la vida humana a la mujer. A veces nos tildan de machistas, decir, no, es que la mujer no, la mujer solo está, no, la mujer fue importante tanto, porque inclusive Jesús en el huerto, en la resurrección se presentó primero a María Magdalena, ¿cierto? Y era gran importante las mujeres. Pero entonces María, la Virgen, estuvo presente y cumplió su ciclo, cumplió su ciclo. Y es lo que se llama la dormición en la iglesia. María duerme, pero es asunta al cielo en cuerpo y alma, y por eso precisamente señoras, la corrupción de su cuerpo, por eso nosotros nos entierran y por eso nos sacan huesos y nuestra carne se pudre o se la comen los gusanitos. Estos ojos bonitos del profesor Jackson se los come un gusanito. No, María no, porque es que ella estuvo preservada de ese pecado, ¿de acuerdo? Punto. Señora Gloria. Sí, señor. En una ocasión tuve una diferencia con un compañero de trabajo y él me decía lo siguiente. No me pueden encasillar en que estoy pecando si no creo en un dogma, porque el dogma no está contemplado en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso yo puedo creer o no puedo creer, y sin embargo no puede estar encasillado como en un pecado el no creer en ello. Entonces, ahí sí, no sé, ¿qué opinión tienen ustedes? A ver, señora Gloria, nosotros tenemos que tener muy claro lo que es la definición de pecado, ¿sí? O la concepción de que nosotros tengamos pecado. Para nosotros, la Iglesia Católica, el pecado está en tergiversar o ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios o de los mandamientos de la Iglesia, ¿cierto que sí? Para nosotros eso es pecado. Como católico, como cristiano y como creyente. Si su amigo o compañero no es creyente, obvio no lo va a llamar pecado, pero es que hay algo que se llama la ley natural de la vida, ¿sí? Yo estoy llamado a hacer el bien. Y todas las confesiones religiosas o las grandes religiones que hay en el mundo, a saber, budismo, hinduismo, judaísmo, islam y cristiano, y las que se separan o las que las siguen o las raíces,
están a decir que hay una concepción de vida. Y es lo que nosotros en esta sociedad llamamos la ley social o la moral social. Yo no puedo robarle a mi vecino. Yo no puedo matar a otra persona porque el derecho a la vida es sagrado por ley moral. ¿Sí me comprende? Sí. Entonces, él no lo llama pecado, pero está faltando a la vida, está faltando a la ley moral. Y tanto, por eso una constitución política de un país lo castiga. Castiga el robo, castiga la muerte, castiga todo. Y usted sabe que si yo hablo mal del otro o le hago un daño, pues en mi corazón y en mi conciencia lo voy a sentir mal, así no sea creyente. ¿Me comprende, señora Gloria? Sí, señor. Sí. Gracias. Bueno, Profe, aquellas personas que cuestionan los dogmas, yo pienso que el dogma más cuestionado es la virginidad de la Virgen, de María. Esas personas son faltas de qué? Y digo esas personas porque pues yo no tengo, yo me imagino que a veces uno cuando habla con ese cuestionan mucho y empiezan como a escudriñar y a escudriñar. Y entonces, ¿esas personas son faltas de fe? No. Yo les decía ahora una frase, católico ignorante, futuro protestante. No quiero ser despectivo con nuestros hermanos separados, entonces no, pero a veces encontramos gente un poco terca de cabeza que nos dicen, no, es que la Biblia dice que sí, Jesús tuvo hermanos, vea que José, que tal cosa. Entonces nos falta estudiar y centrarnos, es decir, hay un curso bíblico, o venga, investiguemos en internet, que hoy en día se encuentra todo, o hablemos con una religiosa, hablemos con un sacerdote, o yo soy laico comprometido, yo ya hice un curso de Mariología y me lo explicaron, venga y miremos. Entonces nos falta es estudiar la fe. Por eso John Anderson al principio, hace 8 días, nos decía la importancia de ciencia y fe. Son dos alas y es una unidad que nos lleva a conocer ese misterio de Cristo. La catequesis es muy bonita en la iglesia, claro, primera comunión y confirmación, y entonces yo creo en Jesús, voy a hacer la primera comunión, voy a recibir a Jesús, o la confirmación. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes que hacen la confirmación? No vuelven a la iglesia, porque les falta estudiar y hacer viva esa fe. En cuanto usted comentaba, por ejemplo, hizo una referencia, dice, bueno, la Virgen, la aparición en un buñuelo, algo así, tocaba como ese tema, ¿sí? Y entonces yo lo traslado a las apariciones, de que muchas veces dicen, no, que bueno, apareció por allá en tal parte y eso. ¿Qué momento esas apariciones son válidas o son aceptadas por la iglesia? John, lo queremos escuchar. bueno, a ver, sí. Lo que pasa es que el tema de las apariciones, pues a eso tiene unos procesos jurídicos y científicos dentro de la iglesia. Por ejemplo, un milagro solo se declara milagro cuando es comprobado científicamente. Y ojo que cuando hablo científicamente no es con el rigor de la ciencia que todos comprendemos, que ahí también cabe la parte que pronunciaban ahora del dogma de la virginidad. Claro, es que la mayor parte de nuestra población comprende los temas naturales a partir del concepto de ciencia moderno. ¿Listo? Entonces, lo que no esté marcado dentro de la ciencia no es válido y eso es muy peligroso, ¿cierto? Entonces, en las apariciones pasa lo mismo. Hay una serie de elementos que se investigan y cuando se llega a la conclusión de que a partir de la verificación científica no hay explicación alguna para explicar ese fenómeno, entonces se le da validez al fenómeno de la aparición, ¿cierto? Esa es como la dinámica. Claro, cuando no hay un recorrido profundo, cuando no hay como una paciencia en ese sentido, pues esas apariciones pues pasan, ¿no? Entonces ya eso desapareció, ya pasó la romería y demás. Esa es como la dinámica que se da allí. Por eso la iglesia es muy prudente, muy prudente
al juzgar esos hechos, porque esos hechos no se pueden juzgar ipso facto, es muy peligroso, ¿no? Hay que mirarlos con la prudencia que hace verdaderos sabios, que ahora que nombraban la novena de Navidad, y sobre todo con la responsabilidad de una institución que es humana y que también es divina, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy prudente en ese sentido. Bueno, muy bien. Pues nada, yo creo que aquí hemos estado casi 2 horas. Ya la gente está empezando a retirarse, ¿cierto? Porque pues nos hemos extendido un poquito del tiempo, pero ha valido la pena. Agradecerles la presencia, la participación activa en este encuentro. Agradecerle a Jackson por la dedicación, por habernos traído pues esta temática también estructurada e iluminada a partir de la Sagrada Escritura. Y confiemos que estos elementos que hoy nos llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente nos van a ayudar para comprender, amar y seguir iluminados por el Espíritu Santo, venerando a nuestra Madre Santísima en todas las advocaciones. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias.